2,000 years later. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Sé que he estado un poco desaparecido, que hace mucho tiempo que no subo un vídeo, pero bueno, retomamos los vídeos de nuevo y este primero de hace mucho tiempo lo vamos a retomar viendo dinámica. Vale, vamos a ver la parte de física de dinámica, vamos a ver algunas fórmulas que nos van a venir bien para solucionar problemas cuando se nos planteen planos inclinados, planos horizontales y tengamos que resolver algún tipo de triángulo y demás, ya que las fuerzas pueden encontrarse, como veremos después, tanto paralelas al plano como perpendiculares. Veremos la segunda ley de Newton, que es la que vamos a utilizar, y alguna otra formulita, la del peso, la de la fuerza de rozamiento y demás. Bien, entonces, en dinámica vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Resolveré los problemas de manera general, sin sustituir ningún tipo de dato ni nada, pero esa será la manera de resolverlo. Lo único que tenemos que hacer es, después, depende del problema que nos den, pues sustituir los datos, simplemente. Vale, vamos a utilizar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vale, sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, ¿qué más formulitas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula del peso, que es igual a la masa por la gravedad. Recordemos que el peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae a nosotros o a cualquier cuerpo que se encuentre en la superficie terrestre, y es igual a la masa por la gravedad. Y luego también vamos a utilizar la fórmula de la fuerza de rozamiento, que es coeficiente de rozamiento, que se representa con esta letra griega nu, por la fuerza normal. Vale, estas son las tres formulitas, siendo esta la fórmula principal que vamos a utilizar. Vamos a plantear un problema donde tengamos que utilizarlas. Supongamos que tenemos un cuerpo, que tengamos un cuerpo en un plano horizontal, ¿vale? Un cuerpo que sea, un bloque, un cuerpo que sea, y a este cuerpo se le aplica una fuerza en este sentido, en esta dirección y este sentido, de 8 newtons, por ejemplo. Y tenemos una fuerza de rozamiento, tenemos un coeficiente de rozamiento, nu, es igual a 0,1, por ejemplo. Este bloque pesa 5 kilos y nos piden que calculemos la aceleración del bloque, ¿vale? Vemos que la fuerza va en este sentido. Si recordamos bien, la fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento. Es decir, si esta es la dirección del movimiento y este es mi sentido del movimiento, es decir, el bloque se está desplazando o el cuerpo se está desplazando en este sentido, la fuerza de rozamiento irá en sentido opuesto. Fuerza de rozamiento, donde el coeficiente de rozamiento es este de aquí. El bloque tiene masa 5 kilos. ¿Qué tenemos que hacer aquí ahora? Aquí tenemos que, para averiguar la aceleración, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cómo aplicamos esto? Bien, para aplicarlo, lo primero que tenemos que hacer es establecer mi sistema de coordenadas, donde yo voy a diferenciar las fuerzas que tengo en el eje X de las que tengo en el eje Y, y aplicar la formulita. ¿Qué fuerzas tengo yo en el eje Y? Bien, vamos a suponer que este es mi eje Y y que este de aquí es mi eje X. Vemos que la fuerza va paralela a mi eje X. ¿Qué fuerzas tengo yo siempre en el eje Y? En el eje Y siempre tenemos dos fuerzas. Tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre los cuerpos que están apoyados en ella, y siempre va en esta dirección y en este sentido, y se llama fuerza normal, la representamos con la letra N. Y también tenemos siempre la fuerza peso, que va en sentido opuesto a la normal
y se representa de esta manera. Flechita hacia abajo y con la P. Bien, entonces ya vemos que en el eje Y tenemos estas dos fuerzas. Y en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Tenemos la fuerza F, con la que está siendo empujado o arrastrado el bloque o el cuerpo hacia allá, y la fuerza de rozamiento, que es la que se está oponiendo al movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo que hago es diferenciar entre eje X y eje Y. Y aplico esta fórmula. Vale, en el eje X, ¿qué fuerzas tengo? Bien, en el eje X tengo que aplicar sumatorio de fuerzas del eje X es igual a masa por aceleración. En el eje X tengo F. ¿Qué pasa? Que la fuerza de rozamiento es contraria a la F. Entonces ponemos menos FR es igual a M por A, porque ya no tenemos más fuerza. Ahora en el eje Y, ¿qué fuerzas tengo yo en el eje Y? En el eje Y tengo la fuerza normal, y como el peso va en sentido opuesto, pues la represento menos P es igual a M por A. Bien, nos pide calcular la aceleración. La aceleración la sacamos del eje X, perdón. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay movimiento. El movimiento está en el eje X. Y como en el eje Y no hay movimiento, la aceleración es 0. Y 0 por M, 0 por 5, pues va a ser 0. Entonces este miembro es 0. Y yo de aquí puedo deducir que N es igual a P. Vale, me queda que N es igual a P. Aceleración, la saco de aquí. ¿Cómo despejo aceleración? Aceleración va a ser igual a F menos FR entre M. Y ya estaría. F es 8. FR la puedo sacar 0,1 por la normal. Como la normal es igual a P, yo saco P, que P es M por G. P es M por G. Y calculo la fuerza de rozamiento. Entre la masa es 5. Y ya está. Simplemente hago los cálculos de FR y de N para poder calcular FR. Y ya lo tendría. Sustituyo los valores y me da el valor de la aceleración. Vale. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo, en este ejemplo de aquí, en vez de la fuerza ser paralela a mi eje X, la fuerza es, vamos a suponer que tenemos los mismos datos. La fuerza ahora en este caso es perpendicular. ¿Vale? Y mi eje X sigue estando aquí y mi eje Y sigue siendo el mismo. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Esta fuerza que está aquí la voy a dividir en dos componentes. La voy a dividir en el componente, me va a salir un triángulo, ¿vale? Porque esta fuerza, al ser perpendicular, se va a desglosar en dos. Se va a desglosar en la fuerza Y, es decir, en la que afecta al eje Y, y también se va a desglosar en la Fx, en la parte de la fuerza F que afecta al eje X. Se va a desglosar en dos. Supongamos que aquí tenemos un ángulo de 27 grados. Bien, ¿qué tengo que hacer yo aquí ahora? Tengo que proceder de manera análoga al ejemplo anterior, pero tengo que tener en cuenta esto aquí. Tengo que tener en cuenta que ahora en el eje Y yo voy a tener otra fuerza más que es Fi. Y en el eje X ahora no voy a tener F solo, sino voy a tener la parte de la fuerza que afecta al eje X. Porque ahora las fuerzas se desglosan dos, eje Y y eje X. ¿Cómo resolvemos esto? Tenemos que resolver el triángulo, aplicar trigonometría para poder resolverlo. Como es un triángulo que tiene un ángulo rectángulo, pues hago el seno y el coseno y lo puedo resolver. F es mi hipotenusa. Fi, Fx, Fi cateto opuesto, Fx cateto contiguo. El ángulo 27 grados. Y ahora tengo que hacer, si quiero saber Fi, hago el seno. Seno de 27 grados va a ser igual a Fi, cateto opuesto, entre hipotenusa. Y si quiero saber Fx, hago el coseno de 27 grados, que es igual a cateto contiguo entre hipotenusa. Ahora simplemente despejo Fi de aquí. Fi me va a quedar seno
de 27 grados por la fuerza. Y fx me va a quedar coseno de 27 grados por la fuerza también. Una vez que tengo ya resuelto el triángulo, voy a proceder igual que hice antes. Voy a poner las fuerzas que tengo en el eje X, que son fx, que ya la calculé aquí. Simplemente tendría que hacer coseno de 27 grados por 8 menos fr es igual a m por a, porque ya no tengo ninguna otra fuerza. La aceleración ahora, si yo la quisiera calcular, sería fx menos fr entre m, que calcularía de esta manera. Y ahora me voy al eje y. El eje y tengo que calcularlo, aunque me pidan la aceleración que se encuentra en el eje x, el eje y tengo que calcularlo porque la fuerza de rozamiento necesita la normal para poder calcularla. Entonces la normal yo la voy a sacar siempre del eje y. Por eso es necesario calcular el eje y. En el eje y, ¿qué fuerzas tengo? Tengo Fi, que va hacia arriba también, más la normal porque va en el mismo sentido que Fi, pero el peso se opone a las dos. Es una fuerza contraria a las dos, por eso ponemos menos peso. Es igual a m por a. Y ahora, lo que dije antes, en el eje Y no hay movimiento. Entonces, como no hay movimiento, la aceleración va a ser 0. 0 por m, da igual lo que valga, pues va a ser 0. Esto me da 0 y yo puedo despejar de aquí la n. La n, que es la que me hace falta para calcular fr, simplemente la despejo, paso menos fi más p. Como yo sé que fi lo puedo sacar de aquí y p, que es el peso, es m por g, p es m por g, pues puedo calcular estas dos y ya sé la n. Cuando yo sepa la n, puedo saber fr, porque fr, como dijimos antes, es nu por n. Coeficiente de rozamiento 0,1. N lo saco de aquí. Ya tengo fr, multiplicando ambos. Fx, que lo saco de aquí, menos fr, que ya lo calculé, entre la masa, que es 5. Y ya lo tendría. A la hora de resolver el resto de problemas, se hace exactamente igual. Tengo que siempre resolver el triángulo, ¿vale? Yo en mi caso lo resuelvo primero para ya dejarlo resuelto y luego cuando llegue aquí no tener que volver o perder tiempo en volver a hacer esto, sino que ya lo tengo hecho y ya está. Y ya una vez que llegue aquí para calcular la aceleración, pues ya tengo fx sacada. Y no tengo que decir, y ahora tengo que sacar fx, tengo que hacer todo esto, sino ya directamente lo dejo preparado. ¿Por qué? Porque me va a hacer falta la fx y me va a hacer falta la fi. Lo dejo preparado aquí y ya está. Y una vez que llegue la aceleración, simplemente sustituirlo. Y en el resto de problemas, tengo que fijarme siempre. Tengo una fuerza que no es paralela al movimiento que es perpendicular. Tengo que resolver un triángulo. ¿Cómo lo resuelvo? De esta manera. No lo tengo. El problema se hace mucho más fácil, porque no tengo necesidad de resolver el triángulo. Simplemente sería una fuerza paralela y listo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan comprendido. Un saludo y nos vemos en el siguiente.